trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, andando utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. A continuación, Detrás de los muros, con la conducción de Fernando Isas. Te llamo, aprieto con fuerza tu mano, beso la tierra que pisan tus pies, sé que por ti la vida daré, la vida daré. Amigos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Detrás de los Muros, sumando voces de la diáspora palestina en la Argentina. Marhaba, ahla wa sahlan, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Un espacio libre de apartheid israelí. Hoy es día lunes 8 de noviembre de 2021. Estamos transitando nuestro programa número 733 en nuestro 11º año ininterrumpido al aire en distintas frecuencias radiales. Hoy, día lunes, lo hacemos como todos los lunes por Radio La Voz, andando utopías. Esta utopía de un grupo de comunicadores, de periodistas que estamos tratando de llevar adelante este proyecto de Radio La Voz, que nos permite por ahora, a través de la pandemia, solamente la transmisión a través de la web, y lo estamos haciendo a través del Instagram de radio.lavoz, y si no también por YouTube, Radio La Voz, guión del medio andando utopías. El Facebook, Radio La Voz también. Cliquean directamente en el icono de la radio y directamente se los deriva al streaming de la radio. En los controles está nuestro compañero, el inefable Juan Manuel Masal. En la producción Estela Horvat, Shakira Isas. Colaboran en el segmento Stop the Wall, Paren el Muro, filial argentina, la licenciada Julieta Ábalos. En una mirada con historias de vida, Raymond Rupén Berberian, focalizando la mirada y el análisis para poder entender un poco sobre la diáspora palestina en la Argentina y en Latinoamérica, al menos en los países cercanos a nuestro país. Mariela Flores Torres, profesora de nuestra Universidad San Juan Bosco de la Patagonia, de nuestra ciudad de Trelew, y además investigadora del CONICET y miembro de la Cátedra Edward Said de Estudios Palestinos de la UBA. En la agenda global, nuestra compañera periodista, politóloga Valeria Rodríguez, que además es columnista en FM Gráfica y en el programa radial de Resumen Latinoamericano. Muchas veces compartimos notas de ella entre estos tres emprendimientos comunicacionales, dada la mirada ampliada y pertinente que tiene Valeria. Y una compañera de la red de programas de radio de la que formamos parte, la licenciada Daniela Fariña, una joven periodista, investigadora de producción de radio y televisión y gestión de medios. Para comunicarse con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Detrás de los Muros Oficial, o a través de mi Facebook personal, Fernando Isas. Y ya damos comienzo al editorial del día de hoy, reitero, lunes 8 de noviembre de 2021. Un mes de noviembre que es caro a
a muchas efemérides del pueblo palestino, porque el día 29 se conmemora el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino, instituido por ese organismo obsoleto en el que se convirtió las Naciones Unidas. En realidad, creo que nació con ciertos controles y ciertas limitaciones, y creo que desde el arranque su política y sus controles fueron obsoletos para la mayor cantidad de países y pueblos que luchaban por su independencia, por su liberación. Si analizamos el transcurrir de la historia de los últimos 80 años, o quizás los últimos 90 o 100 años del mundo, veremos que esto que nació como el Club de las Naciones o la Sociedad de las Naciones, que después devino en Naciones Unidas, no sirvió de mucho. Tampoco colaboró demasiado en solucionar grandes conflictos durante gran parte del siglo XX, y me arriesgaría a decir casi a finales del siglo XX, no hizo absolutamente demasiado en tratar de subsanar algunos conflictos étnicos, territoriales, geográficos, políticos, aunque económicos y financieros a lo largo y a lo ancho del planeta. Pero para este 29 de noviembre, que ya falta poco, porque cuando nos querramos acordar vamos a estar conmemorando el Día de Solidaridad con Palestina, fue necesario otro mes de noviembre de un poco más de 100 años atrás, que dio lugar en un acuerdo entre gallos y medianoche, como se acostumbra a decir en mi pago, un acuerdo que permitió, a través de lo que se conoció como la Declaración Balfour, la entrega de Palestina al sionismo internacional, algo que no se conocía como tal en ese entonces. Estamos hablando del día 2 de noviembre del año 1917, apenas recién terminada la primera gran guerra, la Primera Guerra Mundial, y con una carta fechada el 2 de noviembre de 1917, Arthur James Balfour, ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, y Walter Rothschild, segundo varón de la familia Rothschild, líder mundial de la comunidad judía británica, para su transmisión a la Federación Sionista de Gran Bretaña e Irlanda. Los palestinos están hoy desposeídos y oprimidos, y en gran parte es debido a esta declaración Balfour, firmada hace más de 100 años, y que, como acostumbramos a decir los hijos de la diáspora palestina, uno siempre es generoso con la tierra, con lo que es ajeno, con la tierra de otro o con la plata de otro, con el dinero de otro. Y cuando uno ejercita esta malversación de bienes, de tierra, de propiedades, de dinero de otro, uno está siendo generoso con lo ajeno. Y esto es lo que ha pasado en el vocabulario común del hombre y la mujer de a pie, para poder entender todo esto de la cuestión palestina, que los medios hegemónicos de comunicación, manipulados, dominados por una élite sionista comunicacional en todo el planeta. Digo esto porque son 9 los grupos de control hegemónico de las comunicaciones en todo el mundo, que justamente son 9 grupos sionistas. Entonces, por supuesto, la información que recibimos está manipulada, está tergiversada, está inducida,
y está fabricada, porque muchas veces, como nos está pasando a los argentinos al menos, pero creo que en toda la región, nos están movilizando o desmovilizando con muchas noticias que son falsas, que son fabricadas, que son modificadas. A veces son mentiras directamente y a veces son verdades a media. Que en definitiva es una manera, digamos, elegante para mentir, digo elegante para adjetivar de alguna manera. 18 meses después del acuerdo Sykes-Picot entre británicos y franceses que dividió las tierras árabes al este del Mediterráneo, el presidente de la Federación Sionista, el barón Rothschild, pudo proclamar la innovadora Declaración Balfour el día 2 de noviembre de 1917, en la que el gobierno británico se comprometía a apoyar el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Aunque la declaración llevaba el nombre de Balfour, de hecho fue ideada y escrita por los sionistas judíos. Consistía en una declaración de una frase diseñada por expertos legales y lingüistas sionistas para establecer la base de un futuro Estado sionista y limitar los derechos de la población árabe no judía a los derechos religiosos y civiles sin siquiera referirse a ellos como árabes. 2 años después de la declaración, Weizmann afirmó en un discurso pronunciado ante una audiencia judía en Londres que la declaración Balfour es la llave de oro que abre las puertas de Palestina y os da la posibilidad de poner todos vuestros esfuerzos en el país. La declaración fue el fruto de varios meses de negociaciones entre el gobierno británico de Lloyd George y los sionistas que residían en Gran Bretaña, dirigidos por Chaim Weizmann. Las explicaciones dadas por los políticos británicos de la época a las razones que sustentaban la declaración van desde el idealismo al utilitarismo. Para algunos era el resultado de las presiones ejercidas por los sionistas dirigidos por Chaim Weizmann, un científico que rindió importantes servicios a los esfuerzos británicos bélicos durante la Primera Guerra Mundial. Weizmann se puso en contacto con el futuro primer ministro Lloyd George, con el secretario colonial Winston Churchill y con el subsecretario de Asuntos Exteriores Lord Robert Cecil. Durante la guerra, Weizmann se había ganado el mayor de los reconocimientos por parte del nivel más alto del gobierno británico, al haber inventado un proceso especial de fragmentación que sería utilizado por la Armada Británica. Promovió la idea de crear un hogar judío bajo la protección británica en Palestina, con lo que vinculaba el éxito del programa sionista a la victoria de los aliados en Palestina. Cuando Lloyd George llegó a ser primer ministro en 1916, dentro del gobierno británico existía un consenso respecto a los beneficios que podría suponer para Gran Bretaña una asociación con los sionistas en la que Gran Bretaña podría gobernar en una Palestina judía. El subsecretario Mark Sykes, un buen amigo de Weizmann y primer defensor del proyecto sionista, sugirió que una presencia judía en Palestina podría servir a los intereses británicos en la defensa del Canal de Suez de un ataque desde el norte y como una estación de las futuras áreas hacia el este. Parte de información y de opinión que hemos vertido en esta parte del programa es un extenso trabajo que todos los años vamos actualizando en Detrás de los Muros, sumando información, decodificando otra, porque, por ejemplo, hace muy poco encontramos en alguna documentación que anda circulando
y en algunos libros que, por ejemplo, un prominente ministro israelí, digo prominente para el sionismo y para el Estado de ocupación israelí, Yitzhak Shamir, en 1994 escribió que la Declaración Balfour fue el primer éxito político de la organización de la organización sionista a nivel político. Se puede argumentar en sí misma, la declaración no era vinculante, al no ser un tratado entre dos estados, pero se volvió vinculante cuando la Liga de las Naciones, esta obsoleta Naciones Unidas, que estaba dominada por Gran Bretaña y Francia, la incorporó casi literalmente al artículo 2 del mandato para Palestina. El mandato será responsable de situar el país en unas condiciones económicas y políticas tales que sean capaces de asegurar el establecimiento de un hogar del pueblo judío como Estado nacional. El mandato era incluso más específico al referirse a las relaciones históricas del pueblo judío con Palestina para asegurar la implementación del programa sionista. Y con esto cerramos de alguna manera esta primer parte de lo que vamos a seguir desarrollando a lo largo de los programas de la Declaración Balfour hasta llegar al 29 de noviembre. Fue necesario un 2 de noviembre para llegar a un 29 de noviembre, 30 años después. Porque esto que estamos dando a nuestros oyentes del 2 de noviembre del 17 tiene y guarda correlato con el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino, instituido el día 29 de noviembre. Y muchos preguntarán por qué. Porque el 29 de noviembre de 1947 se llevó adelante el saqueo, la generosidad con lo ajeno de Naciones Unidas, partiendo una tierra milenaria a un pueblo originario y fundamentalmente a un pueblo en donde convivían tres religiones, las tres religiones monoteístas más importantes, el judaísmo, el islam y el cristianismo. Convivían en armonía y en paz, y una ideología fascista execrable logró inclusive adueñarse de una de estos tres dogmas religiosos, el judaísmo, para apropiarse de la religión y manipular política e ideológicamente no solo a la población transpolada a ese territorio ajeno que estaba siendo saqueado y apropiado, sino también a toda la comunidad internacional. Recordaba hace un momento, antes de comenzar el programa, a raíz de una invitación que me acaban de hacer para una muestra de autos antiguos, acá desde donde estamos transmitiendo, desde General Rodríguez, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, y cuando contesté la invitación para agradecerla, caí en la cuenta que para que un automóvil sea declarado o denominado como un coche antiguo, necesita que transcurran no menos de 30 años para esa categorización. O sea que un auto menor de 30 años o más es considerado un auto antiguo. Y con las historias, y en este caso y particularmente de Palestina, lamentablemente para los hijos de la diáspora que generó la expulsión de 700.000 palestinos en el año 48 con la instauración de un estado satélite, el estado de ocupación llamado Israel, fue necesario que pasaran un poco más de 7 décadas
como para ir decodificando la verdadera historia, como está aflorando inclusive en la opinión, en la interpretación, en la lectura y en el juicio de muchas voces israelíes, judías y no judías, sobre la implantación del Estado de Israel en la Palestina histórica, pero también de lo que significa ese ente colonial en Medio Oriente, en la zona entre el río Tigris y el río Éufrates. Y seguramente, como venimos tratando de desarrollar desde que empezamos los programas en el mes de abril con la presenciabilidad, al menos en nuestro programa histórico en General Rodríguez, en FM El Vecinal, venimos tratando de desarrollar todo el correlato, el camino histórico desde la creación del sionismo en 1897 a la fecha. Una forma de empezar a transmitir el otro tañir de la campana y tratar de romper esta hegemonía falaz con respecto al discurso y a la victimización que instauró el sionismo, al menos desde la creación de ese enclave de ocupación. Vamos a hacer nuestra primera pauta musical como para cortar un poquito esta aberración de la declaración Balfour. Vamos a escuchar a Aya Jalaf, que es una música y una generadora de espectáculos palestina, una muchacha joven que nos regala Jafra Jala Arabea. Jafra es árabe.
Amigos, estamos de vuelta, ya estamos transitando en un ratito más la última media hora del programa. Pero qué mejor que una buena noticia. Nicaragua, con casi el 75%, para ser más preciso, el 74,99% de los votos, de un 66% del electorado, se impuso el comandante y presidente Daniel Ortega del Frente Sandinista de Liberación Nacional. A pesar de la propaganda, de los ataques por parte de Estados Unidos, de la CIA, logró imponerse con una holgura impresionante contra la derecha más recalcitrante de Nicaragua y creo yo contra la derecha de toda la región que estuvo operando en contra del proyecto sandinista. Qué mejor homenaje para ese pueblo bravío y para el proceso democrático del que dio muestra ayer domingo, que compartir con ustedes el audio de una persona más que habilitada y con la autoridad superlativa que tiene, que es además es una de nuestras madrinas de la red Vamos a Andar Radio, que es Estela Caloni. Escuchamos el audio sobre Nicaragua de la querida Estela Caloni. Un mensaje que quiero dejar aquí, primero, es que Nicaragua, junto con Venezuela, pero sobre todo con Cuba a la cabeza, con los más de 60 años de dignidad y resistencia, son las murallas de dignidad y resistencia de América Latina en este momento histórico. Entonces, Nicaragua fue la primera gran víctima de las mentiras, de la guerra psicológica brutal, la guerra psicológica brutal que avanzó como un arma fue posible por el apoderamiento de la mayor parte de los medios de comunicación masiva, por la complicidad de algunos gobiernos europeos que traicionaron sus propios principios, a pesar de que Estados Unidos los usa y los desprecia. Y bueno, quería decir que lo que hizo Daniel Ortega en Nicaragua a partir del 2007 puso a Nicaragua como el país más avanzado en Centroamérica, con un proyecto social único, con la entrega de tierra a los campesinos, con la construcción de escuelas, hospitales, pero hospitales más avanzados, centros de salud, una nueva universidad, educación gratuita desde el principio. En la parte económica habían dado pasos avanzadísimos y entonces el hecho de que Estados Unidos intervenga es porque nunca le pudieron ganar. Y así como una Angela Merkel puede estar muchos años, nosotros tenemos mucho más derecho que los europeos a que nuestros gobiernos, cuando están haciendo las cosas bien, perduren, porque nosotros somos víctimas de la dependencia. Somos víctimas en este momento de una ofensiva de guerra imperial que está ocultada por los medios de comunicación del poder hegemónico, pero que nosotros debemos transmitirles a nuestros pueblos de qué se trata esta guerra infame, cruel, despiadada, en que hace que los pueblos confundidos por la desinformación y por los entretenimientos que son el uso más fuerte sobre la conciencia de los pueblos, voten a sus propios verdugos. Nicaragua, Ortega había hecho una especie de milagro centroamericano y no pueden dejar que eso crezca. Nicaragua está en el alba. Nicaragua nunca dejó en su política exterior de estar separado ni de Cuba, ni de Venezuela, ni de los gobiernos populares. Nicaragua, los opositores presos no son opositores. Es como si me dijera que es un opositor político Macri. No. Ellos están alimentados, ellos tienen, Nicaragua presentó
todo las cuentas de lo que habían recibido la Fundación Chamorro, que no es otro que la Fundación Mitre, porque viene de la misma raíz, que puede ser una Fundación Mitre acá, que puede ser Clarín, que puede ser todo eso. Y luego un pequeño grupo sandinista que al recibir dinero de Estados Unidos realmente doble traición a la patria, porque ellos sí saben de qué se trata. Entonces, nosotros, que no existió un golpe en el 2018, y entonces, ¿quién disparó? ¿Quién mató a policías? ¿Quién secuestró, torturó abiertamente, como figura en todos los videos, a civiles sandinistas? ¿Quién quemó vivo a los sandinistas como lo hicieron con los venezolanos cuando salieron a las calles con las guarimbas, copiando de nosotros los movimientos de calle, pero reemplazados no por un movimiento verdadero, sino por una turba de mercenarios? Entonces, en este momento, nosotros tenemos que agradecer que la resistencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua sean una muralla viva, como lo son muchas comunidades indígenas, que es la primer muralla contra la invasión y la apropiación de nuestros territorios. Quiero dejar este mensaje porque quiero que se vaya para todas partes. Para de toser, trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas, que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Lleva Querubín jabón líquido para lavar ropa de 900 mililitros al precio de 800. Querubín te da 100 mililitros gratis para que laves más, pagando menos. Úsalo con suavizante Querubín Premium para que tu ropa quede más suave y perfumada. Grupo Queruclor. Te llamo, aprieto con fuerza tu mano, beso la tierra que pisan tus pies, sé que por ti la vida daré, la vida daré. La idea de ser palestino y crítico literario es para mucha gente un oxímoron, no es posible. Para los demás, supongo que les resulta un placer emocionante y bastante singular ver a alguien que supuestamente es un terrorista comportándose de una manera bastante civilizada. Esta sentencia estaba dirigida hacia una persona, un palestino contemporáneo, realmente emblemático e icónico. No está entre nosotros, pero sigue estando por la riqueza y por la enormidad de su obra política, sociológica, que inclusive compartió con pares israelíes y particularmente hasta con un argentino emigrado al Estado de Israel, y formaron una de las cofradías más conocidas a nivel de la música mal llamada culta, la música clásica, que crearon el Diwan de Medio Oriente, entre Edward Said, palestino de Marras, y de nuestro compatriota Daniel Barenboim, con este Diwan de Medio Oriente, una orquesta de israelíes, de palestinos, e inclusive de algunos otros árabes vecinos de la zona de diferentes credos religiosos. Y esta semblanza que hacían sobre este crítico literario y además periodista, escritor, que fue Edward Said, él decía que una solución para la paz en Oriente Próximo debe tener en cuenta la historia palestina y la realidad actual. El pueblo árabe palestino es el habitante original de lo que antes se llamaba Palestina. Y justamente un historiador, un recopilador,
español, Gil, cerraba algunas charlas y algunos encuentros que daba sobre poder, política y cultura, las entrevistas que se le realizaba a Edward Said, edición e introducción de Gori Viswanathan en el año para debate en el 2020, pero realizadas antes del fallecimiento de Edward Said en el año 2003. Fue realmente un investigador de fuste y un catedrático de literatura inglesa. La vida lo llevó por el camino del análisis político, de la polémica, de la vida palestina sin tierra y sin Estado. Said se dedicó a pensar el conflicto árabe-israelí con gran inteligencia, tolerancia, sensibilidad. En sus entrevistas sobresale un hombre de letras en quien la inteligencia se encuentra con la comprensión de los conflictos políticos. Aquí va, a modo de muestra nada más, un puñado de citas. Somos un pueblo sin Estado y sin territorio, y en casi todos los países donde hay palestinos, su situación no se equipara al de los nacionales. Incluso en los países árabes se los mantiene aparte. Así que no hay duda. Existe un fuerte sentimiento de que un Estado es la única solución a este grave problema nacional de exilio y carencia de patria. Necesitamos una tierra o un Estado palestino en el que restablecer nuestra relación con la tierra. Y lo lógico es que en ese lugar fueran los territorios ocupados, donde hoy en día se da la más alta concentración de palestinos. Como todos los viernes de esta temporada de pandemias y de vacunas, este español Gil toma una copa con 2 o 3 amigos verdaderos mientras deja fluir una modesta cascada de Glenfiddich en un vaso corto con 2 rocas de hielo. Y repite estas frases de Albert Camus. Hay causas por las que vale la pena morir, pero ninguna por la que valga la pena matar. Y esta otra, para finalizar este segmento, la vida no tiene sentido, pero vale la pena vivir siempre que reconozcas que no tiene sentido. Escuchamos a Wal Furi, Min Habibi Ana, ¿quién es mi amor?
Amigos, de vuelta, la historia no contada sobre la razón de que los palestinos estén divididos. Una mirada muy interesante de Ramzi Baroud, que es el director de el blog periodístico Palestina Crónica, perdón. Y muchas veces, parafraseando lo que decía Edward Said, pero también, por ejemplo, un pensamiento que sostenía Mahmoud Darwish, que sin duda es el mascarón de proa de la poesía palestina de combate, de resistencia, junto con Fadwa e Ibrahim Tukan, junto con Nizar Kabani, junto con tantos otros que engalanaron e enriquecieron la poesía palestina, fundamentalmente la de la lucha contra la ocupación, ¿no? Y justamente Mahmoud Darwish, que junto con Edward Said formaron parte de ese dúo imprescindible para la carta fundacional, la suerte de constitución de la creación del Estado palestino que nunca llegó a concretarse, ni con la partición en el 47, ni con la creación del Estado de Israel en el 48, y mucho menos en el devenir de estos 73 años. Esta declaración de esta suerte de constitución nacional la autoría fue compartida entre Edward Said y Mahmoud Darwish, entre algunos otros palestinos y palestinas que colaboraron en la confección. Y decía, parafraseándolo un poco en la idea de Edward Said, muchas veces se habla con tanta liviandad de, entre comillas, la división de la política en la sociedad palestina, y el sionismo se ha encargado muy especialmente en dejar sentadas las bases de que esto era así, de que esto se debía exclusivamente a un enfrentamiento entre un partido secular como es Al-Fatah, que es uno de los fundadores de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, y el que gobierna además los territorios ocupados de Cisjordania, que debería administrar los territorios que también ocupó Israel después del 67, y el partido político Hamas, de conformación o de tendencia de partido islámico. Hago esta aclaración porque esto forma parte también del combo de estigmatización, de demonización que emplea el sionismo, el imperialismo en sus diferentes
aristas sobre el Islam y sobre los partidos y los movimientos de liberación nacional que son de una membresía o de un origen islámico. Una forma de demonizar, por supuesto, al Islam, y mucha agua que ha corrido bajo el puente en el sentido de los inventos que ha llevado adelante el imperialismo con pseudo movimientos y pseudo revolucionarios islámicos, Daesh, Al-Qaeda, y tantos otros que inventó la CIA como para inclinar los platillos de la balanza en Oriente Medio en confrontación directa o indirecta, primero con Rusia en la década de los 80, en los 90, en esta prolongación de la Guerra Fría, y por supuesto después por elevación también a una pujante República Popular China, y obviamente el permanente tiro por elevación a la República Islámica de Irán. Y Ramzi Baroud decía que la desunión política palestina está ligada al hecho de que la cuestión de la representación en la sociedad palestina siempre ha estado basada en un partido que intenta dominar a todos los demás, y esto se remonta a la política palestina anterior al establecimiento de Israel sobre las ruinas de la Palestina histórica en el 48, a una época en la que varios clanes palestinos luchaban por el control de todo el cuerpo político palestino. Los desacuerdos, esto es real, la historia palestina lo muestra de esta manera, desembocaron en conflictos a veces y muy a menudo violentos, aunque también a veces dieron lugar a una relativa armonía en el establecimiento del Comité Superior Árabe en 1936, por ejemplo, porque no podemos soslayar tramos de la historia, porque la crisis del 30, que tanto azotara y que fuera conocida en Occidente, también en la década del 30 marcó un antes y un después la crisis a nivel planetario, también en Oriente Medio. Y Palestina, bajo el mandato británico, no estuvo fuera del alcance de esta gran crisis de finales del 20 y de la década del 30. Casualmente, y seguramente acá va a haber algunas voces discordantes con esto que yo voy a decir, que por supuesto y obviamente es una opinión personal, o por lo menos una interpretación personal. Yo creo que en 1930 en Palestina dio lugar a la primera intifada, y hay algunos otros compatriotas en la Argentina, hijos de la diáspora palestina, y algunos otros que son activistas por Palestina, dicen que la primera intifada fue la primera piedra que organizara Abu Jihad Jalil al-Wazir, que fue un poco el arquitecto de esa intifada de 1988, era la continuación, creemos algunos de nosotros, la continuación de esa primera intifada en 1930, donde ya el sionismo había hecho pie de playa a principios del siglo XX en ese territorio que era la Palestina histórica. Vamos a ir a una pauta musical antes de la poesía. Tenemos a un querido amigo y compañero uruguayo que queremos compartir un pequeño poema de él. Vamos a escuchar a Nahual al-Zohbi, Tul Omri, toda mi vida.
volver. Bastará poner sobre el dibujo de una casa la llave de una puerta que llevo colgada al cuello de mi edad. Todos los días, todas las noches, envejeceré tardando en llegar. Dicen algunos que volveré. Pero es ahora cuando quiero enjugar tu llanto, pero es ahora cuando quiero abrigarte el corazón que late con muletas. Ahora. Pero es ahora cuando todavía tengo las piernas fuertes y los brazos nobles y mi alma todavía intacta y mi voz bastará para conocieron siempre, recta, segura, fuerte como un trueno. Volver. Jorge Palma, poeta uruguayo, sobre la marcha del retorno, el derecho al retorno en Palestina. Amigos, llegamos al final de Detrás de los Muros. Los esperamos el próximo lunes 15 de noviembre. Ya vamos a tener, por supuesto, motivo para charlar sobre el resultado de las elecciones. Lamentablemente, el viernes en la próxima emisión en FM El Vecinal no vamos a poder hablar. Ya vamos a estar vedados de hacer ningún tipo de comentario. Nos vemos acá el lunes 15 y el día viernes 12 de 17 a 19 horas por FM El Vecinal 105.1 de General Rodríguez. Gracias, buena semana, no se vaya porque ya vienen Lina y Jimena, Jimena y Lina, Huellas en la Marea por Radio La Voz, Andando Utopías. Finalizó Detrás de los Muros. Los esperamos el próximo lunes, 18 horas. Para de toser, trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas y no hable de mérito.
me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás.